El maestro Guillermo Arias y sus otros datos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio de 620 AM Sin Reservas. Oye, bueno, pues hoy el tema de la violencia de género no podemos pasarlo por alto. O sea, hay lluvias, todo lo que pasa en cada temporada, por supuesto. Eh, las notas de la sucesión presidencial, los cambios en el gabinete, todo es importante, sí, claro. Pero este tema de la violencia de género y de la desaparición de mujeres y de los asesinatos de mujeres, todo esto es algo muy delicado y hay algunos datos muy contundentes con respecto a este tema en particular, que nos lacera, que nos duele, porque sí, nos asombramos y desde luego que nos alarmamos de lo que pasa en Estados Unidos con estos muy frecuentes tiroteos de asesinos locos, solitarios, que agreden con armas que para los norteamericanos están en la ley, es un derecho tener tu arma, y bueno, hasta los niños, los jóvenes portan armas, y de repente cuando no se sienten aceptados por la tribu, la familia, etcétera, pues se vuelven contra ella. O por actos de discriminación, pero aquí estamos viviendo una cuestión muy delicada, los más altos índices de inseguridad de los últimos tiempos, pero sobre todo ejecuciones, desapariciones, violencia contra la mujer y feminicidios a tope, Memo. Es correcto, Juan, todo lo que mencionabas. Y sobre este tema, que es un tema muy sensible, el de la violencia de género, hay que precisar a todo el auditorio que el género no es solo una definición. Las implicaciones de cumplir con los roles y características que la sociedad considera como apropiados para las mujeres, para los hombres, se viven todos los días. Y es grave la situación de inseguridad en México. Te voy a poner un dato, Juan. El pasado 24 de mayo se registró la segunda cifra más alta de homicidios en lo que va de este sexenio. La primera fue el 1 de diciembre de 2019, con 127 homicidios dolosos. El pasado 24 de mayo se registraron 118 personas asesinadas tan solo en ese día. Y aquí están estos datos que son muy contundentes, las estadísticas son muy frías. Cada 15 minutos es asesinado un ciudadano en el país. 11 niñas y mujeres son asesinadas diariamente y desaparecen 7 mujeres al día. Son temas que están vinculados, estos datos están vinculados no solamente con la violencia, sino con el crimen organizado en temas como narcotráfico, trata de personas. Y es paradójico, viene este tema a colación, porque es paradójico, porque las mujeres fueron un sector muy importante de la población que votó precisamente por el actual presidente de la República. 27% de las mujeres registradas en el padrón electoral votaron por el presidente López Obrador en 2018. Y solamente, aquí están los datos para que lo podamos contrastar, el 12% votó por Ricardo Anaya y apenas el 8% por José Antonio Meade. Y mal pagadas han sido las mujeres durante el actual gobierno que encabeza el presidente, porque no obstante del apoyo popular de este sector de la población, el gobernante que eligieron pues quitó recursos y programas a las mujeres, desapareció apoyos a las estancias infantiles, a las madres solteras, limitó recursos a refugios a menores y mujeres maltratadas. La más reciente, la extinción del programa de escuelas de tiempo completo, que a pesar de lo que diga desde el lado oficial, beneficiaba a 3.6 millones de niños y que daba más tiempo de trabajo para ganar dinero a las madres, en un contexto de una situación económica muy apremiante para millones de familias en el país. El presidente de México ha asegurado, por una parte ha asegurado, que su gobierno promueve la paridad de género.
que las mujeres son quienes más se benefician en sus programas de bienestar. Sin embargo, la realidad es muy diferente a sus afirmaciones. ¿Por qué? Porque las acciones del gobierno revelan que no hay un interés en lo más mínimo de proteger ni ayudar a las mujeres. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género como política pública es inexistente, y esta permite identificar situaciones de discriminación, de desigualdad, de exclusión, y de poder implementar acciones para avanzar en la igualdad de género. Mira, Juan, sin mencionar la violencia y asesinatos que también se han incrementado, y como tú has dado cuenta en tu espacio radiofónico, en lo que va del gobierno en la 4T, van 120,174 muertos. Para que la gente que nos escucha, que nos ve, se dé una idea de lo que estamos dando, a entender con estos datos, es casi el 0.1% de la población mexicana los asesinados en lo que va de este sexenio, por homicidios dolosos. La protección hacia niñas y mujeres disminuye cada vez más. ¿Por qué? Porque se ha guillotinado el presupuesto de egresos de la Federación para atender los problemas que afectan directamente a las mujeres. Y vemos increíblemente que el gobierno federal sigue sin entender la prioridad de garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y aquí viene el punto, son los otros datos para contrastar. Por una parte, el presidente asegura que su gobierno promueve la paridad de género, que las mujeres son quienes más se benefician de sus programas de bienestar. Pues aquí están los otros datos. El gobierno de México, el gobierno federal, destina el 89% del presupuesto que debería orientar a las mujeres a los programas prioritarios del presidente. Por tanto, los recursos para la igualdad, para este tema de la igualdad de género, siguen siendo insignificantes, aparte desequilibrados, ambiguos, no pertinentes, opacos, y por si fuese poco, sin voluntad política de fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, debido a que los aumentos significativos en estos recursos destinados a programas de los ramos de economía, de bienestar, pues carecen de perspectiva de género. Y aquí vienen otros datos, Juan. Revisando el gasto del Instituto Nacional de las Mujeres en Mujeres, que es un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha venido gastando por debajo de su meta aprobada cada año. Es un problema sistemático, que no es exclusivo de la actual administración. Pero vamos a ver, solamente en 2016, este gasto no fue por debajo de la meta aprobada. Y este presupuesto ha venido cayendo y se ha agudizado en los últimos 3 años. Tristemente, el presupuesto de egresos de la Federación refleja que las mujeres importan poco para el gobierno. Me explico por partes. ¿Por qué? Porque en 2020 pasó este presupuesto de 876.6 millones de pesos a 873.8 millones de pesos, de los cuales solo se ejerció 579.1 millones de pesos. Subejercicio es un problema que hemos dado cuenta infinidad de veces para la eficacia, la efectividad del gasto público en México, y que estos subejercicios, que son presupuesto no erogado para lo que fue etiquetado, para lo que fue presupuestado, pues finalmente queda al manejo discrecional del Poder Ejecutivo, sea en las entidades federativas, en los gobiernos estatales o a nivel federal, en parte del presidente de la República. En 2021 se redujo aún más este presupuesto, Juan, para terminar en 831 millones de pesos, con un subejercicio de más del 15%. Solo se ejerció en 2021 694.3 millones de pesos. ¿Qué sucedió? Pues el resto, como lo estoy mencionando, pues quedó congelado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el presidente de la República puede orientarlo a donde le plazca. En el paquete económico 2021 se incrementó a 128.354 millones de pesos las erogaciones de los programas para mujeres. Pero aquí están las letras chiquitas. Pero desaparecieron 26 programas y se redujo el monto de otros 38. Y aquí damos cuenta de cuáles fueron los programas que desaparecieron. Fueron el de fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito, un programa muy importante en el tema de la seguridad pública en el país,
el programa de apoyo para la productividad de la mujer emprendedora, que es nulo este tipo de impulso a nivel nacional, y que decimos de los estados, como en el caso de Tabasco, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el fortalecimiento de la calidad educativa, rectorías de la salud, programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, programa de vivienda digna, programa de coinversión social, programa de derechos indígenas y el investigar y perseguir delitos relativos a la delincuencia organizada. Son algunos de los programas pues, que desaparecieron y que tenían un alto impacto en las comunidades, específicamente a favor de las niñas y mujeres. Y por si fuese poco, por austeridad, Juan, Mujeres dispone de 873 millones de pesos en 2022, casi 5% más que en 2021. Sí, es cierto, pero sus dos programas más importantes, como es fortalecimiento de la igualdad y transversalidad, desde 2020 sufrieron un fuerte golpe tras el decreto presidencial, si hacemos memoria, el decreto presidencial que obligaba a las dependencias públicas a recortar el 75% de su presupuesto. Y esto explica por qué del monto aprobado solamente pueden ejercer a duras penas un 60% del presupuesto muchas dependencias del gobierno federal. Adicionalmente, se sumó a esto el reajuste de 33% menos de los recursos federales destinados para las alertas de violencia de género. Aquí es un tema que les va a interesar a muchas personas de tu auditorio. Sobre todo, se redujo 33% los recursos federales. ¿Por qué? Por esta razón es de que no se activan estos mecanismos, que es un mecanismo federal, el de alerta de género, el de alerta de género, de violencia de género, sobre todo, particularmente en aquellas entidades federativas con más feminicidios en el país, y pese a que 22 estados de 32 en el país tienen activado este mecanismo contra la violencia, por ser precisamente entidades especialmente peligrosas para la seguridad e integridad de las mujeres. Son muchos temas, porque sumado a esto, hay un programa de construcción y equipamiento de los centros de justicia para las mujeres, muy importante en el tema de la administración de justicia hacia este sector de la población. También sufrió un recorte de 3.6% al pasar de 126 millones de pesos, Juan, a 122, y el programa para la atención y prevención de la violencia, que también se redujo. Y no olvidemos el subejercicio, porque, por ejemplo, refugios para mujeres golpeadas no reciben los 419 millones de pesos aprobados en el presupuesto de 2022. Y aquí debemos de entender, estos datos los estoy mencionando porque es para entender por qué la violencia feminicida en México crece tan deprisa, o ante el poco avance del presupuesto y los altos recortes que han impedido poner freno a este problema de violencia machista que tiene el país. La situación que guardan las políticas públicas estatales con relación a la incorporación de la perspectiva de género en Tabasco, pues también son deficientes. Por ejemplo, Juan, las mujeres están en Tabasco, las mujeres tabasqueñas están a merced de la delincuencia. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la entidad, delitos como violación simple, hostigamiento y abuso sexual han disparado en la administración, en el gobierno que encabeza Morena. Y aunque los feminicidios han registrado un descenso respecto a los 3 años anteriores, la entidad Tabasco ocupa la 10ª posición nacional en el delito de feminicidio, de acuerdo a las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía. Solo se encuentra Tabasco por debajo del Estado de México, que ocupa el primer lugar, seguido por Nuevo León, por Veracruz, por Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Morelos y Chiapas. Actualmente, este año, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado, en Tabasco hay 8 carpetas de investigación por feminicidios. ¿Sí? Y en 2021 se registraron 16 feminicidios, aunque fueron 49 mujeres asesinadas. No se ha destinado presupuesto suficiente para atender el problema de violencia de género y la desigualdad en la entidad. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tabasco, una mujer es asesinada cada 7 días en Tabasco. Y organismos
como el Instituto Estatal de las Mujeres, con un presupuesto de 43.38 millones de pesos, vemos que está quedando mucho a deber a las mujeres tabasqueñas para coadyuvar en garantizar su igualdad sustantiva. Y entonces, pues aquí hago un llamado a todas las mujeres que nos escuchan para que no minimicen cualquier tipo de violencia ejercida en su contra, para que denuncien, hagamos de lado ideas partidistas, eliminemos prejuicios y estigmas de roles de género, porque es necesario incluir a hombres y niños en la prevención y en la erradicación de la violencia de género. Y aquí un llamado, desde la organización Andar Tabasco brindamos acompañamiento, asesoría e información a las mujeres víctimas de violencia para que estén informadas de sus derechos y de todas sus actuaciones que deban hacer, y pueden comunicarse al 315-3152, Juan. Oye, pues sumamente reveladores estos datos, contundentes, fríos, pero muy dolorosos, sin duda alguna muy dolorosos. Una pena, una vergüenza, y pues un llamado, pues no sé si a tiempo, o sea, a tiempo es ya, para ayer, que se haga algo para pues proteger a las mujeres, ¿no? En términos generales, pero pues tratar de salir de este dolorosísimo 10º lugar de violencia contra las mujeres, de feminicidios a nivel nacional. Sí, es insólito. Así es, Juan. La perspectiva de género finalmente como política pública pues nos permite identificar situaciones de discriminación, de desigualdad y exclusión de las mujeres, y en Tabasco, no nos vayamos muy lejos, en Tabasco diariamente vemos estas problemáticas de problemas de inclusión en las políticas públicas a favor de las niñas y de las mujeres tabasqueñas. Correcto. Te agradezco mucho, gracias, Guillermo Arias. Un fuerte abrazo, y pues a trabajar entre todos en casa para contener este tema de la violencia de género, de la violencia familiar. Claro que sí, te mando un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno.